bastante importante, creo yo, para todos aquellos interesados en seguir conociendo en realidad el contexto mediante el cual se desarrolla la parte del turismo en nuestro país, ¿no? El cual tiene finalmente un asidero en varios aspectos, no solamente normativos, que es lo que nos brinda en este caso los entes, ¿no? Tanto aquellos que están en nuestro país como otros también que los tomamos siempre como referentes, ¿no? A nivel internacional, sino el hecho mismo de lo que nosotros poseemos, que justamente hoy es el tema de introducción a este módulo, acerca de lo que es cultura, básicamente, y después cómo este se puede relacionar al trabajo que se realiza dentro de lo que es en sí el sector, ¿no? Entendiendo además que es uno de los aspectos y elementos importantes, fundamentales para poder desarrollar los diferentes productos, propuestas que más adelante cada región quiera trabajar, quiera presentar, quiera acondicionar incluso, ¿no? Para que se puedan dar a conocer. En ese aspecto, sí es bastante pertinente mencionar que finalmente todos estos espacios que uno tiene dentro de su ámbito, tanto a nivel local como a nivel nacional, es para nosotros, digamos, en el sector, esa materia prima, ¿no? Que finalmente es con lo que trabajamos, aquel que observamos y aquel que también analizamos y hacemos diagnósticos para saber en qué situación están y finalmente cómo estos insertarlos aquellos circuitos que empiecen a diversificar un poco nuestras propuestas y nuestras ofertas ante el segmento de un turismo interno o de repente un turismo receptivo, ¿no? Entonces voy a pasar a compartir en pantalla el material para el día de hoy. Un Sí, momento. entonces ya le dejamos para la sesión y Ok, solo gracias. indicarles a los estudiantes, por favor, no se retiren, que al final vamos a dar algunas indicaciones de cómo acceder a sus materiales y sobre todo los videos grabados y otras herramientas, digamos, que está facilitando la reunión. Entonces, bienvenido y muy buenas noches. Empezamos con la sesión. Bien, entonces, ay, gracias. El día de hoy tenemos lo que se refiere básicamente a lo que es esta primera sesión del turismo cultural, en el cual vamos a hacer, digamos, la revisión de aquellos conceptos básicos para nosotros, el poder entender de algunos términos que quizás utilizamos y quizás muchas veces también los escuchamos, ¿no? Y de pronto para todos nosotros puede tener una interpretación o puede tener también, digamos, un concepto en relación a todo lo que podemos ir investigando y leyendo de cualquier medio, incluso ahora que tenemos muchísimo acceso al tema de la información, pero creo que hay mucha responsabilidad también en poder tener un análisis bastante claro, aquel que realmente nos acerque, ¿no? De forma también bastante concreta a lo que estamos definiendo y también utilizar los términos que correspondan según lo que estemos también dando esa revisión, ¿no? Entonces, pasamos al tema del contenido, en lo que se refiere a cultura, patrimonio, cultura y turismo y comunidad local. En ese sentido, me permito continuar un poco con la premisa en la parte introductoria, que es aquella que comentaba de que todo lo que nosotros poseemos dentro de nuestro ámbito, de nuestro contexto, tiene que ver justamente con esa materia con la cual trabajamos, ¿no? Es también el punto, digamos, creo, sin caer de repente en una visión errónea, que el tema del turismo justamente, ¿no? Así como el tema de producción trabaja transformando ciertas materias en productos tangibles. En el caso de turismo, como lo que vende son experiencias en todos los puntos de visita, trabaja para la parte inicial o parte previa, o todo el reconocimiento de los espacios que uno podría promover, ¿no? Nos podríamos analizar también, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, si todos los espacios finalmente están pues como que aptos, ¿no? A poder en este caso, ser parte de la oferta turística.
Sobre todo ahora que hablamos tanto del tema del turismo sostenible, muy ligado a los pilares, ¿no?, del equilibrio que debería haber. Y también, por otro lado, en el aspecto acerca de estos cambios y transformaciones que pueden tener también para poderlos presentar, digamos, en mejores condiciones, ¿no? Para esto revisaremos algunos de estos términos, como el tema de identidad, como el tema de diversidad y también lo que es referente al cambio. Dentro de todos los conceptos y revisiones que nosotros podemos escuchar constantemente acerca del concepto que va ligado a la parte de cultura, podemos encontrar estos 4 que consideraba, incluso están dentro de una guía metodológica del turismo cultural, que el Cernatur, que es en este caso el ente que se encarga acerca de lo que es la gestión y desarrollo del turismo en nuestro vecino país de Chile, tiene documentación bastante importante, ¿no? Interesante. Por ejemplo, acá nos dice el arte y las manifestaciones artísticas, que es uno de los referentes o los ejemplos, a la educación o al nivel educativo de una persona o grupo, incluso las expresiones de nuestros pueblos originarios o de otras etnias, que de por sí también incluso las tenemos, y lo otro interesante es que están considerados en una de las categorías, por ejemplo, de los recursos turísticos que nosotros poseemos dentro de lo que es la categorización, por ejemplo, ¿no?, del inventario. Las tradiciones también de una comunidad, ya sea de una localidad pequeña o en un ámbito de repente un poco más grande a nivel de una región o a nivel de un país, ¿no? Diciéndonos en todo caso que son aquellas expresiones que nosotros podemos encontrar relacionados a lo que característicamente pueden tener un grupo de personas o una localidad en sí. En el tema de cultura, entonces, dice, ¿qué comprendemos por cultura, no? Hemos tomado acá lo que nos dice la UNESCO, en el cual esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura puede extenderse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, pero también materiales, que se caracterizan a una sociedad allí que abarca además lo que son las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias, ¿no? De pronto nos abre un abanico bastante extenso entre entender que hay elementos tangibles que nos permiten identificar cultura, como también aquellos elementos que son intangibles, pero que también están presentes dentro de estas caracterizaciones. Además, la cultura también son aquellas diversas expresiones mediante las cuales una sociedad moldea, reflexiona su convivencia, incluyendo las imágenes, ideas mediante las cuales la sociedad representa las formas que convive y quiere convivir. En ese sentido, referente más que nada por ejemplo, el tema de las costumbres, ¿no? Aquellas características bastante originarias en lo que se refiere a la parte de esas tradiciones, a esos aspectos que se van incluso manifestando de generación en generación, sin necesariamente de repente estar, de repente, como se dice, en una guía, ¿no? Ahí siguiendo punto por punto cómo es la costumbre, la tradición, sino más bien es un tema bastante popular, bastante en el cual oralmente se va transmitiendo y que de por cierto, por justamente esta modalidad de transmisión, nos da las diferentes versiones que finalmente se pueden ir generando, ¿no? Si uno se pone a analizar, digamos, conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, es por esa situación también, en el caso concreto de estos lugares donde tenemos, digamos, el denominado también folclore, ¿no? En las características, por ejemplo, en el caso de la cultura, se mencionaba estos 4 que vamos a comentar, que la cultura es compartida con otros, ¿no? Digamos que no entendemos a la cultura como un tema netamente individual, ¿no? O sea, meramente a una persona, no podríamos decir eso, ¿no? Porque tiene esa característica de ser colectiva, ¿no? Es algo que transmite hacia otras personas, ¿no? Haciendo un tema de representación de grupo, por ejemplo, ¿no? Incluso un tema de asociación, un tema también que tiene mucha relación con el tema de la pertenencia, de la identidad, y que justamente es porque sentimos que hay tipo un nosotros, ¿no? Un nosotros que representamos
que tenemos, ¿no? Y que podemos, en este caso, evocar todo ese sentido de conservación a los aspectos que nos caracterizan, ¿no? Y que incluso lo mejor de todo esto es que nos preocupemos porque finalmente eso no se vaya perdiendo, ¿no? Y creo que el turismo es una de esas modalidades que nos permite incluso el hecho de conocer, el hecho de incluso quizás inmortalizar a través de diferentes medios, a través de diferentes características, el hecho de que visualmente se puedan reflejar, y ahora con el tema de la tecnología, se puedan dar a conocer, promover, difundir, ¿no? Entonces, son cosas que nos ayudan, ¿no? Más que verlo como un tema quizás que va haciendo muchas transformaciones, es importante conocer el lado positivo, aquel lado aliado también que nos acompaña en este proceso de conservación. La cultura se aprende definitivamente también porque cuando nosotros nacemos vamos adoptando lo que finalmente nos enseñan. Eso también es muy cierto. Bien, lo que nosotros, digamos, nos implementan, nos incorporan, nos hacen el modus, ¿no? De vida, las prácticas que vamos teniendo, lo que vamos escuchando, las creencias, la religión, ¿no? O sea, todos esos aspectos finalmente los vamos acoplando a nosotros conforme vamos creciendo y vamos adoptando también, ¿no? Así como también vamos cambiando, ¿no? De pronto ya somos, de repente, estamos en una edad de decisión y de pronto decimos, bueno, sigo en lo mismo y porque es un tema de identidad que yo lo siento parte de mí y de pronto también tener algún tema de, digamos, de cambio, ¿no? De repente ya no estás de acuerdo, algo pasa, pero es finalmente algo que nosotros aprendemos desde pequeños hasta grandes, ¿no? Es, digamos, un tanto difícil quizás el tema de esto de los cambios, a veces un tema de interpretación básicamente, ¿no? Podríamos ir hasta antropológico de por qué pasan en algunas excepcionalidades esta situación, pero sí se dan, ¿no? Finalmente hoy en día vemos diferentes también tipo manifestaciones, ¿no? Tipo que uno va tomando a veces por un tema meramente también visual y lo tomamos como parte de, ¿no? La cultura es dinámica, finalmente porque va teniendo esta parte de evolutiva, ¿no? Esta parte de ir tomando ciertas acepciones, quizás en el pasar del tiempo, y es simbólica porque finalmente, ¿no? A veces podemos tomar incluso cosas que consideramos que de antes son bastante representativas para nosotros, volverlas a la época actual, ¿no? Y tomarlas de tal forma que sigan formando, o bueno, tomando parte de lo que nosotros finalmente somos y lo que podemos ofrecer, ¿no? Y aquí entraría muy bien aquellas expresiones que, por ejemplo, se tratan de seguir promoviendo, ¿no? A pesar de que pueden ya tener muchos años de existencia, pero son tan importantes que no se dejan de hacer, ¿no? Incluso son parte de los acontecimientos programados de muchos lugares porque tiene una importancia y una relevancia bastante fuerte, ¿no? En el caso de la diversidad cultural y la identidad cultural, vamos a comenzar con la primera. La diversidad cultural también por la UNESCO nos dice que es tan necesaria como el género humano, como la diversidad biológica para los organismos y además es una fuerza motriz del desarrollo, ¿no? Porque eso es lo que nos abre así, ¿no? Esta gama de todo lo que podemos encontrar dentro de una localidad, dentro de un contexto que lo hace muy interesante incluso, sobre todo si sabemos respetar, si sabemos ser tolerantes, si practicamos en realidad lo que es esta parte de la no discriminación y generamos la inclusión, porque eso también es uno de los, digamos, desafíos que tenemos ante esta diversidad cultural, ¿no? Pasa que pasamos también por un tema de a veces considerar que de repente una cultura, un grupo es mejor que uno que el otro, ¿no? Cuando en realidad, si hablamos de cultura, cada grupo o en este caso,
grupo, digamos, la comunidad, esa sería la palabra, la comunidad con su cultura, no considera que pueda ser lo que yo practico mucho más que el tuyo, ¿no? En realidad es un tema nuestro, es un tema propio, es un tema único también y que no pasa por una prueba de, digamos, de poner nota, ¿no? De cuál es mejor, sino más bien de aceptar lo que cada quien conserva, lo que cada quien practica y ser tolerantes entre todos, ¿no? Que es, como vuelvo a decir, uno de esos aspectos que nos ponen a prueba muchas veces en este hecho, ¿no? Incluso, por ejemplo, a veces hay un tema de quizás juzgar, ¿no? Algunas costumbres y considerarlas que de repente están afectando, ¿no? Ciertas sensibilidades, pero si nos ponemos a pensar un poquito más allá, digamos que no es con esa intención, ¿no? En realidad son eso, son temas que van en relación a lo que se conserva, a lo que se practica y que deberíamos más bien de repente, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio, un punto de conversación sin ataque, sin juicios, como se dice, ¿no? En este caso de criticar más que de aportar, ¿no? Entonces, ante ello hay también, ¿no? Siempre temas seguramente de conversación, de que generan mucha polémica, pero cultura es cultura, ¿no? Finalmente, y en verdad no deberíamos afectar frente a ello, ¿no? La diversidad entonces puede comprenderse como un tema de multiplicidad de formas que se expresan las culturas en sus diferentes grupos y sociedades, ¿no? Estas expresiones también se transmiten dentro y entre los grupos para las sociedades que forman justamente esta identidad, ¿no? Ahora pasamos justamente a este punto que también tienen todas estas bastante relación, ¿no? No es que sean totalmente independientes. La identidad cultural se refiere al sentido de pertenencia a un grupo de social con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. En ese sentido, sí habría que manifestar, ¿no? Que nosotros también, como seres humanos, usualmente buscamos el tema de estar dentro de un grupo, ¿no? Es como digamos, una necesidad de tener este vínculo y generarlo, ¿no? Entonces, la cultura justamente nos brinda ello, sino porque, por ejemplo, daría este comentario de aquellos que salen, ¿no? O de repente salimos de nuestra comunidad, de nuestro lugar de donde hemos crecido, y de pronto por temas diversos, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, fechas representativas, festividades de nuestra localidad donde nosotros hemos nacido, tenemos como que esa planificación y esa motivación de ir justamente a estos, digamos, ámbitos de procedencia para poder formar parte de toda esa experiencia, ¿no? Que va en todo un programa, ¿no? Muchos realizan este tipo de representaciones, hay un programa, hay toda una serie de eventos, ¿no? Artísticos, culturales que se van dando en relación a estas festividades y de pronto convocan, ¿no? Convocan a personas que no solamente están en ciudades distintas dentro del mismo país, sino también desde fuera, ¿no? Y como vuelvo a repetir, es todo un tema de planificación, de querer estar y participar y formar parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se siente allí, se siente que es un espacio tuyo, es un espacio donde eres tú, es un espacio donde estás incluso con los que te entienden, ¿no? Entonces, la identidad cultural no es fija o estática, sino que se recrea de forma individual, de forma colectiva, porque incluso también, ¿no? Cuando salimos fuera, ¿no? Lo seguimos llevando como un tema nuestro, ¿no? Las identidades son relacionales porque generan estos vínculos, es decir, surgen por diferenciación y reafirmación frente a otros, ¿no? La identidad también podríamos decir que se expresa a través de diferentes manifestaciones, por ejemplo, el lenguaje, las relaciones sociales, los ritos, las ceremonias, los símbolos, sistemas de valores, ¿no? Es también cuando de repente, ¿no? Vamos a poner la familia, ¿no? Digamos González frente a otra, ¿no? La familia Castro. Entonces, en las festividades de repente, ¿no? Representativas, por ejemplo, lo que usualmente tenemos a fin de año, ¿no? El tema de fiestas navideñas, el Año Nuevo, ¿no? Cómo lo celebran también cada familia, ¿no? Pueden coincidir, pueden ser totalmente distintas, ¿no? Porque allí hay un tema de cultura, hay un tema de praxis que se hace, ¿no? Digamos,
que ha ido pasando a través de los años, y nos pasa mucho, ¿no? Incluso cuando ya somos personas adultas, todo lo que nos inculcaron de niños, nosotros lo llevamos nuevamente al hogar que uno después puede formar, ¿no? Entonces, se sigue transmitiendo, ¿no? Se sigue teniendo este sentido porque nos da justamente la parte de la pertenencia y los vínculos, ¿no? En este caso. ¿Qué es patrimonio entonces, no? Después de haber hecho quizás una breve revisión de estos términos acerca de lo que es identidad, de lo que es la parte de cultura y de lo que es diversidad, ¿no? Es bueno, digamos, aclararlo o también dar los puntos de análisis, puesto que en nuestro país nosotros tenemos, ¿no? Tanto las regiones como costa, sierra y selva, ¿no? En ese caso, y cada uno de estos también con sus propias particularidades, ¿no? Y eso va no solamente en el tema geográfico, el tema de educación, el tema de historia, sino también en aspectos como la gastronomía, en aspectos como la parte de las danzas, de la música, de la forma de la gente incluso, de aquellas características bastante preponderantes, diríamos, incluso aquella que tiene que ver con nuestra forma de hablar, ¿no? De repente con los modismos que también utilizamos, con algunos por ahí formas o palabras que se suelen decir constantemente y que quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero forma parte de esta comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, es bueno que sepamos esta, digamos, variedad que podemos ofrecer, resaltando sobre todo lo que es la parte de la inclusión y la no discriminación, que es muy importante. Además, que digamos que en una sesión también lo habíamos comentado, dentro de la Ley General del Turismo, uno de varios de los principios que considera este documento importante para el sector, menciona, ¿no? La práctica incluso de estos principios de inclusión y no discriminación. Entonces, debería ser parte de todo el tiempo, ¿no? De toda esta temática. Bueno, como un tema de revisión de qué es este patrimonio, es un conjunto de bienes que una persona, digamos, puede recibir, ¿no? Por un tema de herencia, un tema de patrimonio, ¿no? Como una sucesión, como le dije. Significa que se recibe de los padres y que por lo tanto es de uno, por derecho propio, sin que ello sea discutible, ¿no? Digamos, como decías, se decía hace un momento, un tema de sucesión. Entonces, es algo que tú finalmente lo vas a atribuir como tuyo y seguir así, ¿no? De esa forma hasta donde finalmente ya no sea tuyo, ¿no? No te pertenezca porque de repente, si es algo que heredaste y lo vendiste, de pronto ya deja de serlo, ¿no? Entonces significa que hay un tema ahí de decisión, de conservación o también de pérdida del mismo, ¿no? Ahorita vamos a entender un poquito ese punto. En referencia digamos, del término de lo que es patrimonio a una sociedad o una nación, está involucrado no solo a los bienes materiales, sino también a aquellos espirituales que los son propios en conjunto, tipifican, diferencian e individualizan aún a ese grupo humano, ¿no? En este caso, porque la UNESCO justamente nos brinda este tipo de concepto, donde nos hace notar que hay pues una variedad, ¿no? de patrimonios en una nación, porque ellos lo ven a nivel de países, y que debemos ser como que capaces, no solamente de identificarlos, sino también de saber qué estrategias, qué formas, qué métodos podríamos tener para poder reconocerlos y tener ese valor cultural que amerita, ¿no? De por sí, también considero de que en nuestro país, por ejemplo, tenemos a un Ministerio de Cultura, ¿no? El MINCUL, el cual tiene, digamos, dentro de las funciones que tiene que ver incluso con el tema de industrias creativas, tiene sus viceministerios, ¿no? Incluso lo que es el tema de interculturalidad, pero de pronto falta seguramente los canales que ayuden a poder realizar estas famosas declaratorias de patrimonio de la nación, donde tenemos todo un listado en su página web institucional, dicho sea de paso, y podamos tener el conocimiento, ¿no? Por lo menos mediante estas leyes, de saber que hay como que un llamado a generar responsabilidad y poder generar estrategias para que estos no se pierdan, ¿no?
hay un listado así por cada, digamos, departamento, región de nuestro país, donde especifican, ¿no? En el tema de qué manifestaciones culturales han sido declaradas como patrimonio de la nación, ¿no? Eso por su importancia a nivel, digamos, de país. Pero también tenemos otro escenario, ¿no? En un nivel, digamos, un poco más macro, donde sí tenemos el reconocimiento con la denominación de Patrimonio de la Humanidad a través de la UNESCO, ¿no? Y para eso igual hay todo un proceso, ¿no? Un proceso de cumplimiento de requisitos, evaluación, hasta que finalmente se declare como tal, ¿no? Cuando todo el proceso es válido, ¿no? En el caso de nuestro país, con el Patrimonio de la Nación también sucede lo mismo, ¿no? Es, digamos, a veces a tema de iniciativa, en otros por la importancia, relevancia también histórica que tenga en sí la manifestación, pero finalmente sí, tenemos estos dos que nos ayudan mucho en este aspecto, pero tenemos que sí trabajarlo un poco más arduo para que se pueda dar a notar que realmente estamos haciendo un buen trabajo, por lo menos desde la competencia, ¿no? Que se le atribuye. Entonces, dentro de la definición de lo que es el patrimonio cultural, podríamos mencionar estos, ¿no? Que es especial, que es de especial relevancia, que se debe salvaguardar y proteger, ¿no? A través de los mecanismos, y el tema legal siempre será una muy buena opción, ¿no? Porque realmente algo que esté aprobado, me refiero a las leyes, es ese fundamento que nos puede dar quizás el sostén o la justificación y el argumento adecuado para poder exigir a otras instancias, ¿no? Y para ello siempre sugeriré que se tenga que tener, digamos, las lecturas, el análisis de estas normas, como para poder defender siempre las propuestas, ¿no? Quizás algunos que están dentro de ya de la parte laboral, ¿no? Operativa, en algún momento han tenido, ¿no? Ciertas limitaciones por el hecho de que a veces no se puede tomar decisiones, digamos, libremente en espacios que tienen que ver con el patrimonio, ¿no? En sí, sobre todo si está interviniendo el Ministerio de Cultura o de forma descentralizada las oficinas desconcentradas de cultura, ¿no? Entonces, allí empieza un poquito, ¿no? El tema de quién tiene la razón, de cómo se debería hacer, etcétera, ¿no? Aunque realmente en equipo siempre va a funcionar mejor. Eso apuesto mucho por el tema de la articulación, ¿no? Pero es una de las cosas que nos pasa mucho, ¿no? Incluso con el tema del inventario, ¿no? Por ejemplo, lo hemos tenido también en una clase, han tenido, me parece también el día lunes, ¿no? Referente a este punto, que es todo un proceso. Pero hay lo que es el famoso saneamiento legal, ¿no? También, que se exige, ¿no? Y son procesos que no son de un día para otro, son bastante largos, ¿no? Y por ahí es un poco también parte de las debilidades que presentamos, ¿no? Quizás sea bueno revisar nuevamente las estrategias, saber canalizarlas, ¿no? Porque aquí la situación es viabilizar. Viabilizar porque si algo se detiene, ya no le damos ningún seguimiento más y ya no llegamos hacia el punto final, ¿no? Ni al objetivo ni a la meta. Entonces, es bueno que siempre hagamos esa revisión de las normas que sentimos que tienen ciertos vacíos o que sentimos que más que aportar, nos están dando quizás algunos problemas, ¿no? O algunas complicaciones. Porque también otra de las situaciones que tenemos mucho ahí es que no todos cuando entramos a un tema de institución pública conocemos de gestión pública, ¿no? Entonces, los procesos que demoran, que son burocráticos, etcétera, entonces por allí, ¿no? Quizás esa sea una de las cosas que también, ¿no? Sea parte de esa lentitud, quizás como muchas veces se hace, ¿no? O pasa, o observamos, o somos testigos, ¿no? Es parte de la identidad, es una expresión o testimonio, es parte de la creación humana, corresponde a una comunidad, ¿no? Que son otro de las definiciones ligadas, relacionadas a lo que es el patrimonio cultural. Desde la UNESCO, bueno, este sí, ya lo hemos manifestado, así que ya no vamos a repetir, pero sí la parte en la que nos habla acerca de estos tipos, ¿bien?
El patrimonio, entonces, desde el caso de la propuesta que viene, es el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿no? Dentro del patrimonio natural, nosotros tenemos, ¿no?, acá unas formas o modalidades con las cuales se puede reconocer el patrimonio natural. Dicho sea de paso, las reservas de biosfera son aquellos espacios que generan un tema de importancia y relevancia frente a la conservación de los aspectos ecosistémicos que se conserven justamente en su ámbito. Hace poco, nada más, ha sido también reconocida una reserva de biosfera en la región Ayacucho, que es donde, bueno, estoy. Entonces, importante, ¿no? Porque no hay muchos a nivel de nuestro país. Hemos tenido 3 o 4 que han sido declarados antes y ahora tenemos a uno más. Y que, perdón, está justamente en la región del sur, ¿no? En este caso. ¿Por qué es importante? Porque este reconocimiento de la reserva de biosfera no es solo, digamos, a nivel nacional, sino que viene en un panorama un poco más macro, ¿no? En el hecho de que es desde la parte del trabajo tratado que se hace con colaboración de la UNESCO, ¿no? Entonces, es muy importante. Aparte de ello, hay otros, ¿no? Como monumentos naturales, reservas nacionales y los parques nacionales, ¿no? Que también tenemos dentro de lo que es, digamos, el sistema de áreas naturales protegidas en nuestro país, que está en el Ministerio de Ambiente, ¿no? En la parte cultural, perdón, tenemos lo que es la parte tangible y lo que es lo intangible, ¿no? Pasando la parte tangible por los denominados inmuebles y muebles, en este caso, como los manuscritos, artefactos históricos, colecciones, ¿no? Películas, fotografías, porque miren, eso también son parte de las industrias creativas hoy, ¿no? Y lo inmueble, con el caso de monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, monumentos artísticos, paisajes, etc. En sí, al poder hacer esta enumeración de cuál es el que pertenece a cada grupo, hablaríamos del inmueble, ¿no? Aquellos que se pueden movilizar, pero son objetos, y de lo inmueble, aquello que obviamente no podemos trasladarlo, ¿no? Pero también existen físicamente. En el caso de lo intangible, digamos, tenemos algo muy distinto en cuanto a su naturaleza, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje, las costumbres, las regiones, la leyenda, los mitos, la música. Entonces allí hablamos de algo que más que verlo específicamente es porque en ciertas ocasiones, en ciertas fechas, cuando hablamos del tema de mitos, música, etcétera, los vamos a ir escuchando, ¿no? Los vamos a ir viendo. Esos están incluso dentro de lo que denominamos el patrimonio cultural inmaterial también. Entonces, tenemos, digamos, ahí un bagaje interesante en cuanto a los tipos, clases que nos puede generar estos tipos de patrimonio, ¿no? Haciendo una revisión un poquito a profundidad de estos, diríamos que el patrimonio natural son todos aquellos paisajes, ¿no?, que nos proveen en sí nuestra geografía, ¿no? Que de por cierto nosotros tenemos una biodiversidad bastante envidiable, es majestuosa, es impresionante. El hecho de que podamos ofrecer diferentes espacios naturales que con el acondicionamiento necesario, ligado, digamos, a la oferta turística, puede permitir, ¿no?, ser parte de repente de circuitos, rutas, paquetes, productos, etcétera, ¿no? Entonces, en relación a los ecosistemas, la Tierra, sus riquezas geográficas y geológicas, ¿no? Esto es bueno porque, digamos que cuando hacemos los reconocimientos, las potencialidades de estos lugares, cuando se quieran poner incluso en valor, es un trabajo bastante multidisciplinario también, ¿no? No solamente es, digamos, exclusividad de los profesionales en el sector, sino también de un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, acá en espacios naturales, de repente un tema de un biólogo, ¿no?, que nos pueda ayudar en ese análisis, ¿no?, de cómo se encuentran ciertos estudios, miren, mucho más especializados para evaluar quizás hasta los temas de contaminación. También quizás un ingeniero ambiental, ¿no?, haciendo estos planes de evaluación de impacto ambiental según los modelos y características, ¿no? También si es que se está de repente afectando los ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es digamos, algo bastante rico en temas de información, ¿no?
El patrimonio cultural, entonces, es aquello que se compone a lo largo de la historia, que se ha creado, ¿no? A través, digamos, de los hombres en una sociedad, nación, entorno geográfico, y la característica final es que continúa vigente, ¿no? Digamos que mientras existan personas allí y sigan apareciendo más generaciones, esto seguirá, ¿no? Como un círculo, ¿no? Algo cíclico también, que se repite, ¿no? Volver a inculcarlo, volver a practicarlo, volver a promoverlo y así, ¿no? Es prácticamente aquello que nos muestra en este momento, ¿no? Por lo mencionado, entonces las sociedades son realidades vivas que en constante proceso evolutivo actúan de dos maneras simultáneas que son opuestas y complementarias, como la conservación y la renovación, ¿no? Quizás la parte de la conservación sea algo que finalmente prevé, ¿no? El hecho de que se pueda seguir perdurando y ser sostenible en el tiempo estos espacios. Y la renovación es como hacer, ¿no? Ciertas acciones correctivas para que finalmente puedan conservarse también de mejor manera, ¿no? En cuanto a la parte del patrimonio cultural material que está ligado a la parte intangible, ¿no? Tenemos ahí que son aquellas prácticas, representaciones, expresiones de conocimientos y las técnicas que procuran a las comunidades, los grupos, identidad y continuidad, ¿no? Es decir, que lo vamos viendo como saberes populares, ¿no? Que se van transmitiendo. Instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, ¿no? Que forman parte de este patrimonio, ¿no? En este punto sí sería bueno quizás ampliarlo un poquito más en el hecho de que eh, también hemos visto seguramente donde nosotros cada uno estamos, asociaciones, por ejemplo, culturales, ¿no? Donde se practican las danzas, ¿no? Donde, por ejemplo, en fechas representativas hay tipo concursos entre estas asociaciones, presentaciones que realizan, pasacalles, ¿no? En el cual se genera toda una expresividad bastante exquisita, ¿no? Bastante buena también, por cierto, y que nos invita, de cierta forma, a querer establecer esa mimetización, ¿no? De considerarnos también parte de, ¿no? Lo digo así porque, digamos que por temas laborales, estando en diferentes, digamos, ciudades también, ¿no? De donde yo provengo, de pronto sí, ¿no? Yo tengo un tema de identidad, ¿no? Digamos, lo que me representa, ¿no? En este caso, tanto de forma colectiva como de forma individual, pero estar presente en festividades de este tipo, donde la algarabía es contagiante, es motivadora, donde te hace apreciar realmente de todo lo bueno que nosotros ofrecemos en nuestro país, dejando de lado, ¿no? Quizás contextos un tanto más polémicos, controversiales, ¿no? Como nuestros temas políticos, problemas sociales, etcétera. En ese aspecto y todas las debilidades, ¿no? que tenemos, eso es lo que nos salva de toda esa situación, ¿no? Y de pronto te hace, ¿no? Sentir más peruano que nunca, de pronto hace que uno siente emociones, ¿no? El sentir que todo lo que nos puede representar a nosotros, ¿no? Y eso que estamos aquí, ¿no? De pronto alguna vez conversábamos con unas personas que han salido, digamos, afuera, al extranjero, viven allá, y cómo es que uno, ¿no? Por el arraigo mismo, extraña, ¿no? Extraña todas esas vivencias que uno las tiene, ¿no? Y que quizás en esa condición o en esa realidad se valora mucho más, ¿no? Entonces es mucho más rico, creo, ¿no? El tema de las costumbres que son mucho más expresivas, mucho más coloridas, ¿no? Y que nos llenan y embargan, ¿no? De muchas emociones en este caso. Bueno, en la parte del PCI o el patrimonio cultural inmaterial tenemos las tradiciones, expresiones orales, prácticas sociales, rituales, ¿no? También. Y algunas de estas, por ejemplo, son promovidas a través de lo que es PROMPERÚ, ¿no? PROMPERÚ, que es la Comisión de Promoción de nuestro país, de la marca Perú, tanto en turismo como en comercio exterior, y tiene, ¿no? Toda una identificación en cuanto a cuáles son esos, digamos, ritos, festividades que se promueven, ¿no? Está el Inti Raymi, está la parte también, digamos, de los tejedores de la isla Taquile, ¿no? De esta producción que se hace. El Pagapu también está dentro de esas costumbres, expresiones que se hacen también. Está lo que es
Por ejemplo, ¿no? En el norte, en La Libertad, lo que se refiere a la elaboración de los caballitos de totora, por ejemplo, que son embarcaciones, digamos, donde los pescadores artesanales todavía, ¿no? Lo siguen utilizando como una herramienta, un medio de navegación para que puedan pescar, ¿no? Incluso lo utilizan para que algunos puedan, visitantes, ¿no? Puedan tener algunos paseos en ellas, solamente llevan una persona, de hecho, también es bueno comentarlo, porque el espacio también es bastante pequeño, ¿no? O reducido. Entonces, todos esos, los que acabamos de mencionar, son aquellos que están presentes dentro de ese listado que PROMPERÚ nos hace ver dentro de lo que es cultura viva, ¿no? Conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas propias de la artesanía tradicional, ¿no? Por ejemplo, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría, o podríamos considerarlo, la parte, el tema de turismo comunitario, ¿no? Porque se trabaja con la comunidad como elemento principal y a través de sus actividades que ellos realizan, ¿no? En cuanto a sus modos de vida, digamos, los de primera línea, tenemos el tema de la agricultura, ¿no? Tenemos el tema de la ganadería, entonces ellos hacen todo un tema de sembríos, de cosechas en relación a conocimientos bastante empíricos, ¿no? Algo que de la experiencia va saliendo y manejan tiempos, manejan, digamos, horarios en los momentos adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema de cosmovisión, ¿no? De conocimiento también que no hay que dejarlo de lado. En cuanto a sus características, podríamos mencionar que es tradicional, que es contemporáneo y viviente, es integrador, el PCI es Patrimonio Cultural Inmaterial, integrador, que es representativo y basado en la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hace la identificación, ¿no? La identificación a nivel de comunidades y que comparten, ¿no? Estas características en común. Ahorita, por ejemplo, hace un momento hablaba de aquellos que salieron, ¿no? Fue fuera, etcétera. Y, por ejemplo, aquí, basado en la comunidad, muchos peruanos que salen fuera, y creo que no vemos muy fácilmente en la televisión, etcétera, se juntan, ¿sí? De pronto en la comunidad peruana en Japón, ¿no? La comunidad peruana en Estados Unidos, ¿bien? Y en muchos países del mundo siempre hace como que esa convocatoria, ¿no? De buscarse y saber dónde hay más peruanos, ¿no? En el caso nuestro, claro está. Y es porque comparten, ¿no? Finalmente, el hecho de volver y recordar cómo es el país, cómo es las cosas que hacemos aquí, de comer platos típicos también, ¿no? De ir a restaurantes que venden justamente ese tipo de comida. Entonces, tiene esa característica, ¿no? Tiene esa conexión entre todos, ¿no? Esta parte. Entonces, sentando, ¿no? Digamos, de toda esa descripción, caracterización en cuanto a lo que es el patrimonio cultural con el cual uno puede contar en su localidad, viene quizás uso, forma de poderlo utilizar para promover, en este caso, nuestro país. Bien. El turismo cultural en nuestro país, incluso, primero, a nivel de concepto, podríamos decir que es una de las primeras todavía modalidades que tuvimos dentro de lo que es un turismo bastante convencional, ¿no? En esas modalidades que ha tenido el sector. ¿Por qué? Porque en un inicio, digamos que la realización de estas visitas, viajes, para conocer lugares distintos a nuestro lugar de procedencia, han sido netamente digamos, en lugares donde, bueno, lo que tenemos ahí tú observas, tú miras, lo disfrutas, etcétera, ¿no? Ya con el tiempo estos conceptos han ido un poco cambiando, digamos, de forma, porque las propuestas también han ido innovándose, ¿no? Han ido siendo también un poco más creativas, ya que tenemos básicamente el hecho de que hoy ofrecemos otras experiencias, ¿no? Ya hablamos de turismo alternativo, la parte, ¿no? Donde es un poco más participativo el visitante, turista, entonces tenemos otras opciones, ¿no? Que han ido ampliando. Sin embargo, no por eso el turismo cultural se ha dejado de lado, ¿no? Que es la visita, ¿no? A estos monumentos finalmente arqueológicos o diferentes representaciones que tengamos dentro de ella, ¿no?
Entonces el Perú es un destino identificado, sobre todo con turismo cultural, debido a la riqueza de su historia, sus impresionantes monumentos arqueológicos, que son testimonio de nuestras épocas bastante importantes, ¿no? De mucha representatividad que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, un icono definitivamente es, en este caso, lo que es Machu Picchu, ¿no? Es una de estas 7 maravillas del mundo moderno que nos coloca siempre como un punto ancla, ¿no? Ese es un ancla bastante bueno. En el caso de ahora que estamos en un tema de reactivación, porque necesitamos que esto se vaya posicionando, ¿no? Eh, Motivador crítico para los viajeros, el gran reto, ¿no? Finalmente es cómo nosotros insertamos, ¿no? Trabajamos en la promoción y puesta de valor de todos estos espacios, digamos, a nivel de lo que es cultura, ¿no? O esos espacios arqueológicos también. ¿Qué pasa? Que hace un momento mencionaba el Ministerio de Cultura, ¿no? Y de pronto hay lugares que a veces están totalmente abandonados, ¿no? Entonces, pueden encontrarse, ¿no? Incluso vestigios, pueden encontrar restos, ¿no? Pero también tenemos un tema de responsabilidad ahí, ¿no? Hay personas que se llevan a casa, ¿no? De pronto en alguna comunidad cuando también nos comentaban algo parecido, estaba en una casa y lo habían hecho tipo como un museo, ¿no? Así, dentro obviamente de sus instalaciones y de lo que podían ellos disponer, pero era porque lo habían tomado, ¿no? Entonces, sabemos que hay otros tipos de procesos que podrían darse para poder hacer la identificación, registro de estos recursos, ¿no? Y trabajarlo de una forma mucho más pertinente, ¿no? Para evitar quizás a veces que las buenas acciones se vean malas, ¿no? Entonces, es parte de estos procesos que se dan justamente en el caso de nuestro país, ¿no? Que sí, algunos lo hacen de forma correcta, otros no, pero es lo que tenemos. Aparte también en algunos casos ha habido problemas, por ejemplo, para los saneamientos legales o saneamiento legal, cuando de repente está dentro de un área privada también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que cedan, digamos, desde las entidades públicas el hecho de que se esté trabajando, ¿no? En relación a este punto. En el Perú tenemos 12 lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Estos están ubicados, ¿no? Para mencionarlos también como un tema de información, tenemos la zona arqueológica de Chanchán, el Parque Nacional de Huascarán, el sitio arqueológico de Chavín, el Centro Histórico de Lima, la ciudad de Caral también, las líneas y geolíticos de lo que es Nazca, el Parque Nacional también de Río Viseo, el Capacñán, el Parque Nacional del Mano, el Santuario Histórico de Machu Picchu, la ciudad de Cusco, el Centro Histórico de Arequipa, ¿no? Entonces, estos lugares son aquellos, digamos, en lo largo y ancho de nuestro país, aquellos que poseen, ¿no? Dentro de su ámbito estos diferentes espacios con los cuales también, ¿no? Sabemos que muchos de esos se visitan y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, el desafío finalmente es diversificar nuestra oferta, ¿no? Por eso es que hablamos de modalidades de turismo. El turismo cultural es una modalidad que puede seguir ampliándose, perfeccionándose para ser parte de una variada oferta turística que necesitamos, ¿no? Y promocionar estos destinos, ¿no? Finalmente, con estos vestigios, expresiones, representaciones que han quedado, obviamente, de hace años atrás, ¿no? Y que ahora el punto es ponerlos, digamos, o ofrecerlos en la oferta, pero teniendo en cuenta que tiene que haber un proceso de planificación para el mismo, ¿no? En relación a este punto, se ha desarrollado, porque esa es una información desde el mismo MINCETUR, y en Perú, en este caso, este punto, en cuanto a las campañas publicitarias, ¿no? Nuestro país ha pasado por, digamos, conceptos, modalidades, propuestas en las campañas publicitarias, que en un inicio estaba, pues, un lema bastante claro y alusivo al Cusco específicamente, ¿no? Con la parte de que era el Perú, país de los incas, ¿no? Fue una de las campañas publicitarias que tuvimos en relación a cómo se vendía en un inicio, ¿no? Digamos, netamente sesgado hacia ese punto, ¿no? Entonces, después ha habido esta propuesta también, ¿no? De Perú, país de tesoros escondidos. Esto se hizo en un formato tipo tráiler, porque incluso había una versión 1, versión 2. Vamos a hoy a ver algunos videos de cortos sobre esta información.
y a ver si conseguimos esto también. Presentó un recorrido entre las culturas que precedieron a la Inca y que constituyen en la actualidad atractivos culturales, como el caso de Chiclayo, Trujillo, Amazonas, Ica, Puno y Cusco, ¿no? Como parte de esas experiencias, porque en toda la representación se vieron, ¿no? Estos diferentes características propias de estos lugares. Contó con la investigación de más de 10 años sobre la iconografía prehispánica peruana, digamos, para colocar, ¿no? Lo que es correcto en cuanto al tema de iconografía, ¿no? Porque estamos hablando de algo meramente en el tema de dibujo, diseño, ¿no? A través de la decodificación de vestimenta, el tema de maquillaje, accesorios para cada época, ¿no? Un trabajo bastante arduo. Dio a conocer las comodidades con las que contamos en temas de hospedaje, ¿no? Transporte, servicios en general, reflejando la modernidad de nuestro país, ¿no? Y su lema, en este caso, fue: no mires la película, vívela, ¿no? Era lo que al final de toda la promoción, ¿no? De los lugares, cerraba, ¿no? Con esa frase, ¿no? Que decía así: no mires la película, vívela, ¿no? Entonces, creo que sí también. La mejor forma de uno valorar finalmente lo que tiene es conociendo, ¿no? Por eso sale esta famosa frase de nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, importante saber establecer este punto en el cual nos haga ver el tema de que lo que nosotros podemos sentirnos como nuestros sea pues un tema de buscar ayuda, ¿no? Estrategias finalmente. Aquí tomaba algunos datos, bueno, netamente son datos prepandemia, ¿no? Antes de pandemia, en las tendencias de turismo cultural, se hablaba acerca de las expectativas del nuevo viajero, participando activamente. El 27% había un mercado bastante en auge de acerca de los estadounidenses, porque exploran nuevas culturas y tradiciones. El 95% de ellos estaba interesado justamente en visitar atracciones culturales, ¿no? Meramente atracciones culturales. Entonces, temas de arqueología, temas acerca de museos, todos estos estaban contemplados dentro de esas visitas. Los millennials, sin embargo, viajan con más frecuencia que otros grupos de edad, ¿no? Son aquellos que buscan experiencias constantes, no están a la espera de que se vayan a dar mucho más rápido. Y lo interesante allí es que tienen, ¿no? Esta capacidad bastante rápida de reacciones, ¿no? Incluso de todas las herramientas tecnológicas que ellos utilizan. Gran interés en visitar el patrimonio intangible, ¿no? Que son aquellos que ya hemos mencionado, como la cultura popular, las tradiciones y las historias, y la estrategia de turismo rural comunitario, ¿no? Que también, ¿no? Ofrece al turista una experiencia particular al mismo tiempo que se involucra con la comunidad de forma activa y participativa para el fomento del turismo local. Ahora se escucha mucho del turismo cultural que influye o ayuda al desarrollo del turismo, ¿no? Entonces, es una de las grandes opciones, sí, porque finalmente lo que nosotros vemos es que estos espacios, al justamente existir físicamente y estar allí visualmente presentes, hay que tomar pues a través de los aliados estratégicos y también quizás haciendo una buena presentación de la iniciativa, de la propuesta, se pueda finalmente canalizar, ¿no? Los medios, los presupuestos que ameriten. Acá también tomaba una información acerca de este perfil, ¿no? Del extranjero en cuanto al tema del turismo cultural, ¿no? Ahí dice perfil de vacaciones extranjero cultural que visita, en este caso, el país, ¿no? Nos brindaba datos a través del Turismo IN, que en su edad el 41% son millennials de 18 a 34 años. Nos hablaba de un porcentaje un poquito más alto, 52% la generación X, que de 35 a 59 años, y un 7%, que es un porcentaje mínimo, pero que de todas formas tenemos a los baby boomers, ¿no? Dentro de estas edades que fluctúan de 60 años a más. También dentro del perfil son aquellos que en cuanto a la familia, el 82% de ellos no tiene hijos, o si los tiene son mayores de 18 e independientes, ¿no? En este caso. Es decir, que no son viajes, digamos, familiares o que van con niños acompañándolos en el recorrido. El gasto promedio, estamos hablando de $2,050, ¿no? Por encima del promedio del vacacionista convencional.
¿no? La permanencia para estos vacacionistas culturales son de 15 noches versus turistas de vacaciones que son por 9, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un vacacionista extranjero, ¿sí? Es decir, el turismo receptivo, no de uno local ni nacional. El grado de instrucción en cuanto a esos perfiles, el 17% de ellos tiene maestría, el 6% doctorado, y la representación fue en 53% de carreras universitarias, ¿no? Los modos de viaje, el 62% contrató los servicios de una agencia, es decir, que necesitaron un intermediario para que pueda realizar la organización, programación de los días de su estancia, ¿no? De estos, el 77% lo hizo en una agencia de viajes física, ¿no? En cuanto al hospedaje, tenemos lo siguiente, ¿no? Hay un 48% que prefiere los hoteles de 3 estrellas, ¿no? Si hablamos entonces de un turista promedio, ¿no? Incluso hace un momento leíamos cuánto es el tema de gasto. El 41% prefiere uno de 4 a 5 estrellas, ¿no? Bueno, 3 estrellas es un promedio realmente, porque hay un cruce, ¿no? Entre el tema de 1 estrellas para ya llegas a 4 o 5. Y un 20% de 1 a 2 estrellas, ¿no? Destinos preferidos en este caso para estos vacacionistas, Lima, Cusco, Puno y Arequipa, ¿no? Entonces son los lugares que en este caso este perfil nos está brindando. Para la comercialización de los destinos culturales, bueno, siempre es bastante pertinente el tema de las alianzas estratégicas. Lo que se refiere a Lituque Planes es muy buena opción, ¿no? Hay precios bastante accesibles también, hay medios de comunicación también como para poder contactarse, incluso hay apertura, ¿no? Que también formas parte de estas alianzas en cuanto a, de repente a través, ¿no? De modalidades tipo las redes sociales, etcétera, ¿no? Que también podemos tenerlas en este punto, ¿no? El turismo cultural, en este caso, debe responder a las expectativas del nuevo turista que busca experiencias y conocer más de cerca la cultura, los destinos, que visita de manera bastante participativa, ¿no? Sin perder de vista la conservación y el patrimonio, conservación y preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial de las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, es un llamado bastante a la reflexión, desafíos y retos por todo lado también, porque las autoridades, por ejemplo, deberían promover incluso programas que tengan que ver con la implementación o el fortalecimiento de la identidad cultural a través de lo que es conocer justamente lo que posee, ¿no? Empezar de los más pequeños en los colegios, promover este tema de conocimientos, ¿no? Tener a diferentes equipos de trabajo que a través de la educación inculcarlos a querer lo que uno tiene. A veces ni siquiera sabemos qué espacios tenemos, qué lugares podríamos conocer, y de pronto esto hace, ¿no? Hace que uno sienta y se genere con mucha más solidez ese vínculo de pertenencia. Ahora que todo pareciera tan voluble y cambiante, ¿no? Y que el arraigo es algo que se deja de lado. Entonces, el hecho de poderlo conocer nos brinda a nosotros esta situación de poder revertir y fortalecer ese cariño por nuestro país, ¿no? Quizás así muchas cosas también cambiaran, ¿no? Por el amor hacia nuestro país, el amor hacia a decir las 4 letras de Perú y además todo lo que uno posee. Además, algo que quisiera acotar en este punto, en el turismo cultural la comunidad es aquella que es anfitriona y que el hecho de que se sienta orgulloso por lo que tiene también pues le da ese valor agregado, ¿no? Y diferenciador entre comunidad y comunidad, ¿no? Entendemos entonces que el patrimonio cultural no consta solo de objetos del pasado, ni las grandes o pequeñas obras, ¿no? Me refiero a dimensiones. Realmente es mucho más que eso, engrandece, enriquece la incorporación de costumbres, celebraciones, objetos, creencias, tradiciones, bailes, cantos, modas, usos, hasta expresiones o modismos, al igual que elementos ajenos que se procesan, adoptan y aceptan todo ello que constituye a lo que es el patrimonio de una cultura viva, ¿no? Siendo este bastante importante. Voy a pasar a compartir un momento aquí. A ver. Un momento.
Ok. Miren, a través de PROMPERÚ tenemos diversas estrategias, tenemos diversas propuestas, incluso desde aquellas que podríamos decir desde las últimas, ¿no? El tema, sí, un momento. En cuanto a la parte de, por ejemplo, cómo se empezó las propuestas publicitarias para el tema de la reactivación. Entonces aquí vamos a ver un momento que se pase la publicidad. ¿Me confirman, por favor, si se está...? Nuevamente empiece a ver Ya. Ok. Ahí, ¿no? A ver, por favor, adelante. Ya. Su volumen, el audio no está activado. A ver, a ver. ¿No se escucha? El audio no se puede escuchar. A ver. ¿Te parece si te paso el link en todo caso, de Al repente? momento de compartir, te pide una opción de compartir también audio. A ver si lo A ver, vuelve a ver. a compartir. Lo cierra y vuelve a compartir, por favor. Ya, ok. ¿Aló? Sí, ya estoy ahí nuevamente. A ver, voy a ponerle play y a ver ustedes me avisan si se escucha. No se logra escuchar. Sí, no sabría A por ver, qué un no se momento, por favor. puede. A ver si nos pasa el enlace y le ayudamos a ver. Ok. ¿Lo paso a WhatsApp o lo paso al chat? Como guste, por favor. Ya. Está por el chat del primero. Sí, no sé qué pasó con eso. Sí, un momento. Ahorita lo van a compartir desde el equipo de Uriápolis, por favor. ¿Me confirma si es ese video? Sí, correcto. Pronto podrás llegar hasta donde antes viajaste solo con la imaginación. Perú se está preparando para hacerte sentir seguro, cuidado, protegido. Llevamos años convirtiendo la distancia en arte, aplicando el máximo cuidado por los detalles, porque sabemos que todo esfuerzo vale la pena. Hemos aprendido a tender puentes para sentirnos más cerca, uniendo nuestros caminos sin importar qué tan lejos estemos, para que tomes un respiro y disfrutes de un país que vive en armonía con la naturaleza y el universo hace más de 5.000 años. Ahora, todo lo que nos hace grandes nos permitirá volver a darte la bienvenida, y nos estamos preparando para que ese momento sea especial.
Bien, estimada Cecilia, adelante, Sí, por favor. ok. Bien, entonces estábamos observando en estos pequeños videos, en realidad lo que nos hablaban o nos dan en este caso es el tema de cómo es que se propuso la parte de la reactivación, ¿no? En este caso. Sí, lamento que no podamos o que no lo pueda compartir directamente, no sabría comentar por qué, pero vamos a comparar ese y otro más que ahorita le voy a volver a pasar por el link a ver para que lo podamos observar y luego hacemos los comentarios más completos. Bien, un momento, por favor. Sí, adelante nos pasa y lo Sí, volvemos a ahorita compartir lo... también. Bien, ahí está el siguiente y con eso pasamos a los comentarios. Gracias. Sí, a ver, un momento, por favor. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco, o me conozco, y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Nah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. ¿Que vuelves tarde, verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Muy bien, gracias por haberlo compartido.
Miren, como ustedes ven, cada una de estas propuestas publicitarias han sido en relación a diferentes contextos, ¿no? Y diferentes momentos también. Mientras el primero nos mostraba, en este caso, cuáles han sido las estrategias con las cuales se empezó a proponer nuevamente el hecho que se pudieran reactivar las visitas y llegadas hacia nuestro país, más que nada vendiendo el concepto de los viajes seguros, ¿no? Porque se trataba de promover mucho la parte de estos sellos Safe Travel, que trajo en sí la estrategia de reactivación nacional de la parte del sector turismo en nuestro país, que fue aprobada en abril del 2021. Así también tenemos a otras campañas que en momentos totalmente distintos también se vendían, ¿no? El hecho de poder conectar quizás de un sentido mucho más subjetivo, o de un sentido mucho más emotivo, ¿no? El hecho de poder entender y ponerse, ¿no? En esencia ante todas las experiencias que se podía ofrecer en nuestro país y recordarlas, ¿no? Como evocando una proyección hacia el futuro y poder tener todavía las ganas e invitar a seguir visitando los lugares que nosotros ofrecemos, ¿no? Y así como estos, hay realmente muchos más materiales audiovisuales que a través, incluso hay el canal de PromPerú que está dentro de lo que es el YouTube, Mincetur también, que podemos seguirlos y poder hacer la revisión de esta información, ¿no? Que a través de imágenes y a través de lugares que incluso se seleccionan, que se priorizan desde estos entes públicos que tienen esta labor finalmente de vender, en este caso nuestro país, van ofreciendo, ¿no? A través de estas tomas, sobre todo de lugares que ya están debidamente, digamos, listos, acondicionados y que permitan una estancia tipo un destino turístico totalmente competitivo, ¿no? Porque eso también es otra de los conceptos que justamente se promueven. Hay algo importante también que mencionar, tenemos la marca Perú, que ya tiene un poco más de 13 años, no, 12 años, porque fue en el 2010 que se lanzó, ¿no? Con todo un concepto de embajadores de la marca y que hasta ahora ha venido también desarrollándose, más que nada cambiando los contenidos, pero no la marca en sí, ¿no? La marca es aquella que nos ha funcionado muy bien y realmente hay que valorar ahí un tema de identidad. Desde ahí es la perspectiva que siempre me gusta interpretarla, de esa forma tipo huella digital, ¿no? Que nos hace esta marca nominal y que simboliza mucho en el tema justamente de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de cultura, el tema de identidad y de esa diversidad que como destino nosotros tenemos, pero que sí, de diferentes lugares en los cuales estamos ubicados, las acciones son totalmente lo que marcan la diferencia, ¿no? Porque mientras para algunos quizás todavía el trabajo hay que seguir haciéndolo de una forma quizás buscando la sensibilización porque todavía no se comprende como tal, en otros quizás ya tienen un poco más avanzado el desarrollo turístico, entonces están queriendo o están en esa etapa de diversificar lo que es la oferta turística y más bien cómo involucrar, ¿no? A más elementos dentro de ella, ¿no? Y todo el concepto de cadena de valor que se pueda desarrollar. Entonces, ya depende, ¿no? De ese diagnóstico, de esa evaluación que a nivel de región podamos tener y cómo realmente pues vamos insertando a todos, ¿no? Utilizando incluso los instrumentos que tenemos de planificación, pero que también, ¿no? Aparte de solamente conocer la metodología, pues también qué es lo que estamos haciendo en referencia a que estos finalmente funcionen y logren los objetivos que se necesitan, ¿no? Entonces, hasta ahí me quedaría. No sé si pasamos a la parte de las intervenciones y preguntas, vamos interviniendo. Gracias. Bien, estimada magíster, a ver si hay participantes, por favor, además de los mensajes de chat que hay, y levanten la mano, por favor, y enciendan su micrófono y sobre todo también su cámara. Adelante, por favor, Yelitza. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Magíster Cecilia. Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta respecto a lo que usted tocó acerca de la categorización o tipos de patrimonio que ha mencionado. Si bien es cierto, hay en diferentes libros, bibliografías, encontramos diferentes categorizaciones, pero mi consulta es si es que existe la categorización que usted nos ha mencionado
de repente por el Ministerio de Cultura, o existe una categorización que digamos esté validada, ¿no? Para poder manejarlo, ya que a veces en algunos libros mencionan diferentes tipos de categorización. Esa es mi pregunta. Ok, gracias por la pregunta. La tipología que hemos colocado en la imagen es de la UNESCO, ¿ah? O sea que validada está, ¿no? La UNESCO es un organismo internacional, entonces no es que no esté refrendada en ninguna fuente, ¿no? En el caso de nuestro país, si vamos a hablar específicamente del Ministerio de Cultura, también las declaratorias de ley o reconocimientos están en lo que se refiere al patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, cada uno en las diferencias o definiciones que tiene, ¿no? Mientras el material es aquello que es concreto, físicamente visible, lo inmaterial es aquello que se transmite netamente en temas de eventos folclóricos o costumbres, tradiciones, ¿no? Entonces, esos dos son los que tiene, en este caso, desde el Ministerio de Cultura, que es donde se hacen los reconocimientos y se generan la parte normativa o leyes que protegen, ¿no? A estas diferentes expresiones culturales que tenemos, tanto las inmateriales como las materiales. Bien, muchas gracias. Por favor, a ver, quien esté con número, a ver si puedes encender tu micrófono, por favor. 73 15 36, por favor. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, se escucha. Buenas noches, Magister Cecilia, al organizador y a todos los participantes. Mi nombre es Naya Blasado Catrina Prado, les hablo desde la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. Bueno, mi opinión es acerca de los dos videos que hemos visto. El primer video sí me parece interesante, pero veo, si los que son de provincia comprenderán, que hay mucha centralización en lo que son las capitales de departamento, y no se les da oportunidad a las provincias de cada departamento. Y si no se les da esa oportunidad a las provincias de departamento, lamentablemente se van a perder muchos recursos materiales que tiene cada provincia. Por ejemplo, en lo que es Sánchez Carrión, si es que de aquí a 2 años no se toma en valor, por ejemplo, se perdería hay una pampa acá que se llama la pampa de Purupampa. ¿Por qué? Porque acá se dio la última batalla de la guerra con Chile. Y esa pampa la quieren desaparecer ya porque quieren hacer de todo en esa pampa, pero es lo único que tenemos el lugar donde se dio la última batalla de la guerra con Chile. No lo están conservando, no lo ponen en valor. Entonces, así, lugares como estos, seguro diferentes distritos tienen así lugares ricos en lo que es patrimonio material e inmaterial. Y en cuanto al segundo video, me parece que hay una parte en una frase que dice, no somos turistas, algo dice que no soy turista, sino soy viajero. Y dice, nosotros no necesitamos reserva. Pero recuerden, todos los que trabajamos en turismo, recordemos que detrás de esa reserva hay personas, mejor dicho, está el tour conductor, está el guía de turismo, está la agencia de viaje y así una cadena de profesionales. Entonces, si no se hace la reserva, ¿cómo va a ingresar ese recurso a ese lugar, a Perú? ¿Cómo va a ingresar esos profesionales y a los demás, no las reservas en un restaurante, en un hotel y así sucesivamente? ¿Cómo va a ingresar si no se hace una reserva? Yo sé que el turista viene y no quiere tener algo estructurado. Que eso lo podemos lograr, pueden lograr las agencias, lo puede lograr el guía de un lugar no estructurado, sí lo podemos lograr, pero yo creo que siempre se tiene que ir por allí, por ese camino de reservar y todo eso, y también a eso se le da la seguridad al turista que puede ingresar a un lugar, porque se ven muchos casos de turistas que van a Cusco y les complica lo que es la reserva para poder ingresar a Machu Picchu. ¿Por qué? Porque llegaron así a la aventura y no pudieron visitar, perdieron 2, 3, 4 días y no pudieron ingresar a lo que es Machu Picchu. ¿Por qué? Porque vinieron sin reserva, sin un lugar, algo establecido. Entonces, esa es mi opinión en cuanto a los dos videos. Creo que falta eso, no nos podemos
creo que los dos videos no están en la realidad de lo que es Perú, mejor dicho, no nos ayuda eso, no nos ayuda a salir y ser, mejor dicho, tener más ingresos económicos en lo que es el turismo, y tenemos una riqueza extensa, pero solo nos concentramos en capitales de departamento y no damos una mirada a lo que son las provincias. Entonces, esa es mi opinión, gracias. Ok. Sí, solamente para un poco de repente también acotar, ¿no? Es cierto, todas las propuestas muchas veces que se presenten siempre tendrán esa parte, digamos, de todavía, ¿no? Seguir haciendo sugerencias, ¿no? Haciéndolo un poco más perfectible en relación al sentido crítico que cada uno tengamos, porque realmente la intervención en la cual y el rol que tengamos dentro de la propia desarrollo del turismo, lo vemos desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Entonces, sí, es cierto también que nos falta aplicar el principio de la descentralización, ¿no? Eso también es algo que todavía marcamos ciertas debilidades, ¿no? Solamente que diría que ellos siguen promocionando el tema de estos destinos en relación a la metodología que aplica. Seguramente todos aquellos que hemos participado en lo que es la elaboración de un plan estratégico regional, nos daremos cuenta que en su proceso de diseño, elaboración y aprobación, se trabaja con el tema de las zonas priorizadas, ¿no? Entonces, en ese concepto no entran todos los, digamos, distritos que uno quisiera en realidad, ¿no? Va, digamos, paso a paso, preponderando a ciertos sectores y luego daría paso a otros una vez que estos ya están encaminados, ¿no? Entonces, quizás en esa metodología es que todavía siguen realizando ese trabajo, porque cuando estamos dentro del proceso, todos queremos, ¿no? Que donde nosotros estamos participando esté también presente en la parte cuando llegamos a aquello que identifica las zonas priorizadas de cada región, y sin embargo hay ciertos requisitos que según la metodología hay que cumplir, ¿no? Entonces por allí seguiremos todavía mejorando, ¿no? Lo que se refiere al sector en nuestro país también. Gracias. Bien, estimado magíster, hay 9 manitos, 10 manitos levantados, entonces de repente damos unos 3 participaciones y luego usted responde. Uh-huh. A ver, adelante, el que está con correo, por favor, si enciende su cámara. G. Queiroz lo dice, y luego Víctor Salas, y después José Castañeda, por favor, en ese orden. Breve y segunda. Ya, buenas noches, Cecilia. Tengo dos preguntas. A nivel de turismo cultural versus el turismo rural vivencial y el turismo de aventura, ¿qué relación pueden tener en un caserío de 120 personas? Gracias. ¿Turismo cultural, rural y vivencial? Turismo vivencial, turismo cultural, que viene a estar con lo de la comunidad, y el turismo de aventura. La relación en el sentido de también ver la biodiversidad de la zona. Ya, a ver, entiendo en todo caso, como elemento en común para los tres, digamos, tipos de turismo que acaba de mencionar, el elemento en realidad es justamente el caserío que usted menciona, ¿no? Donde hay 120 personas. Más bien, lo que habría que hacer es cuáles son esos recursos o atractivos que permiten el desarrollo de cada una de ellas. Porque en el tema de turismo de aventura sí tendríamos que hacer la implementación de ciertas actividades que justamente generan ese tipo de experiencias, ¿no? Están totalmente ligadas al tema de muchos de ellos de los deportes de aventura, ¿no? Algunos, claro, lo que varía ahí es el tema de las dimensiones de riesgo, ¿no? Que cualquiera fuese las que se pudieran implementar. Entonces, por eso iba al punto de que qué recursos atractivos son aquellos con los cuales se va a trabajar. En el tema del turismo rural, o bueno, lo más pertinente es turismo comunitario, porque ese es el concepto que hoy en día se maneja dentro de lo que es la normativa y lineamientos que tenemos en el país. Está en sí las características de la propia comunidad, porque son ellos los que finalmente generan la experiencia del turismo comunitario, ¿no? A través
de en sí los servicios que se van a brindar, el tema del alojamiento, el tema de la alimentación, los recorridos, porque es la comunidad la que lo brinda. Si bien es cierto al inicio, incluso ellos tienen un cierto asesoramiento y capacitación para que puedan brindarlo, luego ya los dejan, digamos, a que ellos realicen, ¿no? El hecho del trabajo en sí, recibiendo a los visitantes, haciéndolos que se puedan hospedar en los lugares donde se han habilitado para recibir a estas personas, en donde se va también a generar o brindar el tema de la alimentación, y aquellos que tipo orientadores turísticos también van a poder hacer los recorridos, ¿no? Entonces, algunos de ellos participan muy directamente, ¿no? Algunos incluso con esta articulación con las agencias de viajes, porque también hay ejemplos sobre ello. Entonces, lo que hacen las agencias es ir y en la comunidad ya tener, digamos, todo organizado, pero ahí llevan al grupo de personas, ¿no? Y en el tema del turismo cultural, netamente, ¿no? También cuáles van a ser estas expresiones, si van a estar, si está dentro de lo tangible o lo intangible, porque el turismo cultural podemos verlo, ¿no? Desde de repente algunos restos arqueológicos que estén cercanos y que es parte de las potencialidades o recursos que se ofrecen, como también de aquellos que sean netamente, digamos, aquello que tengan que ver con costumbres, ¿no? Entonces ahí sí tendría cierta similitud más bien con el turismo comunitario, ¿no? En ese punto. Entonces, para poder definirlos claramente, tendríamos que empezar por identificar los recursos o atractivos con los que cuente el caserío para que pueda saber de cuál de ellos incluso tiene más, ¿no? O de cuál de ellos puede tener mucho más itinerario por la cantidad de recursos que están relacionados a la modalidad que se piensa ofrecer en este caso. Bien, estimada magíster, a ver, por favor, Víctor Salas, encienda su micrófono y su cámara, por favor, y luego José Castañeda. ¿Está Víctor? ¿Nos puede escuchar? A ver. Adelante, por favor. Buenas noches. A mí siempre me aparece. Buenas noches, mi nombre es Víctor, saludo de Trujillo. Hablamos al inicio de clase sobre patrimonios, tipos de patrimonios naturales, culturales, tangibles e intangibles. Y intangibles se nombra lo que es costumbres. Mi pregunta es si respecto a la costumbre o práctica de tomas de bebidas de San Pedro, Huachuma, ayahuasca que se hacen en la selva, en la sierra y que nuestros ancestros practicaban. Actualmente hay gente que acude a hacer estas prácticas de tomas. Quisiera saber si está oficializado, permitido, desde el punto de vista turístico, si está bien visto o mal visto desde el punto turístico. Gracias. Bien, gracias. A ver, por favor, José Castañeda. Ya. Adelante, estimado. Ya. Lo que mencionaba Víctor, gracias. Justamente esto es una de las partes, sí, está dentro de lo que es el patrimonio inmaterial y tangible, ¿no? Está dentro de ello. En algunos momentos ha sido, digamos, por los ejemplos que algunas veces hemos visto, ha sido ciertamente en algunos cuestionado por el tema a veces de los impactos que generan, ¿no? En ciertos organismos, el consumo de estas bebidas durante ciertas sesiones también que se tiene que realizar, ¿no? Cuestionado en el tema de lo que puede ocurrir después, ¿no? Si es que de repente no se está apto para ello. Lo recomendable ahí siempre, y es un tema que en algún momento quizás ha habido espacios de conversarlo, es hacer reconocimiento a las personas que quieran pasar por estas experiencias, digamos, de qué es lo que van a beber, de qué está compuesto, qué es lo que va a ocasionarles, con cuestión de que ninguno se sorprenda y también ninguno vaya a causar por ahí un tema de alergia, que a veces ha sido un tema de reacciones, ¿no? Digamos, físicamente. Entonces, por ese lado hay un tema de información previa que hay que brindar. Pasa que en algunos casos, digamos, netamente por irnos a la parte de ya generar todo la sesión, claro, ¿no? Que uno monta, que uno representa y etcétera, no se da esta información previa, ¿no? Entonces hay un tema de responsabilidad que hay que dar a conocer y ya depende de las personas que participan si desean consumirlo o no. Quiere decir que tampoco hay un tema de imposición, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos de todo el momento de la experiencia, ¿no? El tema de la información previa, el durante, que es saber si va a consumir o no, si no lo desea, no hay ningún problema, pero no hay un tema de imposición, ¿no? Y posterior a ello, bueno, ya es la experiencia, ¿no? Grata o aquella que le gustó o aquella que lo quiero volver a repetir y etcétera, ¿no? Pero digamos que dejarlo de hacer no es algo que se deje de lado, ¿no? Forma parte de algunos
lugares que realizan este tipo de sesiones y modalidades también, ¿no? De experiencias turísticas hoy. Ahora sí, José Castañeda, por favor, adelante. Encienda su micro y su cámara, por favor. Buenas noches, Adelante. me comunico de la ciudad de Chiclayo. Mi consulta es la siguiente, ¿qué se necesita para poner un valor en un paisaje turístico, teniendo en cuenta que no solo la región América, sino todas las regiones tienen mucho en las zonas rurales? ¿De quién depende esto? ¿De las direcciones regionales de turismo? Por favor, ¿me puede informar? Sí, gracias por la pregunta. La puesta en valor siempre es uno de los grandes interrogantes que tenemos, ¿no? Porque usualmente cuando nosotros hacemos los inventarios turísticos, de pronto es, ¿y la puesta en valor en qué momento, no? La puesta en valor sí es una responsabilidad prácticamente articulada en relación a qué tipo sea, ¿no? En algunos casos, si se necesita de repente tener al Ministerio de Cultura porque sea un lugar que tenga que ver con el tema de ecología, algún tema de evidencia, algún tema de vestigios que se tenga, sí es necesario que desde, por ejemplo, la municipalidad donde tenga la jurisdicción, canalice, ¿no?, la ayuda o la presencia, en este caso, de las direcciones desconcentradas en el tema de lo que es de cultura. Y en otros, con el tema natural, si se necesita de repente hacer algún trabajo de estudio para saber si puede ser un potencial ANP, lo que se refiere a la parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque estos usualmente trabajan siempre con el MINCETUR, ¿no? Y sus demás representantes en esa línea de orden o nivel de gobierno, son aquellos que están llamados para este punto, ¿no? La puesta en valor es aquella, ¿no?, que mejora el tema de las condiciones, el tema de que esté inventariado también desde la municipalidad distrital, si está en una localidad, o también, en este caso, llamando directamente a lo que es las DIRCETUR, ¿no?, las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, porque hay justamente el área competente en cuanto a poder levantar la información, hacer el diagnóstico, las potencialidades que éste tenga y finalmente hacer el registro, ¿no? Para que puedan tener las condiciones de mejora en este proceso de puesta en valor, ¿no? Ese reconocimiento, básicamente, ¿no? De que no sea algo que por primera vez se está hablando, sino más bien que ya tenga información y pueda ser reconocido a través de estas entidades también, ¿no? Y el registro que corresponda. Bien, gracias. A ver, por favor, encienda su micrófono. Vivian Zárate, por favor. Vivian, ¿puede escucharnos, por favor? De lo contrario, el que sigue, Juan. Adelante. Buenas noches, ¿se me escucha? Ok. Yo tenía una consulta, ¿qué es lo que pasa en el tema del turismo cultural? Es mucho lo que los turistas van a visitar el patrimonio cultural y material, ¿no? El tema de las costumbres. Por ejemplo, hace poco leí un documento que en Ayacucho, por ejemplo, por fiestas, por Semana Santa, van varias personas para ver cómo lo celebran, ¿no? Entonces, de repente, al exponer esas costumbres, de repente, relacionando el turismo de masas, ¿se ve afectado de cierta forma esas tradiciones o se mantienen como tal? Porque, si bien es cierto, esas costumbres se exponen como un producto de mercado a los que los turistas acceden y solo ven, y algunos no conocen realmente la historia de esas tradiciones. Esa era mi duda. Bien, estimada Cecilia, le damos pase en todo caso también al siguiente participante. Juan, por favor, encienda su micro. Estimado Juan, encienda su micrófono, por favor. No sé, ahí está, ahí estoy. Ahí está. Buenas noches. Mi nombre es Juan Hipólito Arce Garibay. Soy de Palpa en Ica, una pequeña provincia que está a 46 kilómetros al norte de Nazca. Yo quería en primer lugar felicitar a la expositora, muy bonito tema. Después voy a hacer algunas precisiones. Antes también una precisión respecto a lo que nos informó respecto a que hay 12 lugares en nuestro país que son patrimonio de la humanidad. Y cuando hizo mención a las líneas y geoglifos, dijo líneas y geoglifos de Nazca. Bueno, la observación es de que la nominación es líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Esta nominación hecha por la UNESCO. Esa es una predicción, y el otro, lo concerniente a
a lo que es ya netamente el tema, cultura y turismo. Miren, no sé, o sea, yo le pregunto, en primer lugar, antes de darle una secuencia, si no cree usted que también en su programa de enseñanza o de dictado, este tipo de cursos no podrían incluir allí expresamente la parte histórica y sociológica. Mire, por ejemplo, aquí en Palpa siempre lo hemos considerado como un lugar en el que han confluido migraciones, especialmente de Ayacucho y de Huancavelica, más de Ayacucho. Esa gente cuando migraba, y bueno, por ejemplo, mis padres han sido migrantes ayacuchanos, mi padre vino a los 8 años, pero ellos echaban raíces acá. Aquí echaban raíces y adoptaban la cultura que se formaba justamente con las migraciones, tanto de la costa como también de la sierra. Pero hubieron dos fenómenos sociales, si nos acordamos, en la época de los 80. En la época de los 80 hubo hubo una situación económica terrible en el primer gobierno de Alan García. Estimado Juan, ¿cuál es la pregunta, por favor? La acabo de decir. Lo dije Ya, al iniciar este tema, sino que quiero que me entienda, me comprenda. Mire, yo soy sociólogo, por eso es que le planteo esta pregunta. Entonces, ¿qué sucede con este problema económico que nos dejó Alan García en su primer gobierno? Mucha gente de mi pueblo y básicamente de mi generación tuvieron que emigrar. Bueno, yo migré, pero acá a Lima, tuve suerte, pero otros migraron fuera del país. Y este pueblo se quedó básicamente con ancianos y con niños. Casi paralelamente hubo una migración también de la sierra, o sea, de Ayacucho y de Huancavelica, pero fue una migración masiva, vinieron con todo, con lo que usted acaba de expresar luego, con sus usos, costumbres, tradiciones, con todo se vinieron. Primero ocuparon las partes alrededor de los distritos y del pueblo y la provincia, pero después fueron entrando más hacia el pueblo. El asunto con ellos es que, con estos dos fenómenos, es que nosotros hemos perdido lo que era antes un proceso de lo que usted mencionó también respecto a identidad cultural. Identidad cultural. Esa identidad se fue perdiendo. Bien, entonces muchas gracias, yo creo que Juan. historia y sociología deben de ser incluidos para poder dar una explicación y poder también entregar la oferta con unas mejores posibilidades. Bueno, ojalá que me haya entendido lo que le quería preguntar. Bien, profesor. muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan, y también a la señorita anterior que hizo una pregunta, ¿no? A ver, la anterior era acerca de que si de repente, ¿no? Con las visitas que recibimos hay un tema de impacto frente a estas expresiones. En realidad siempre evaluaremos eso, ¿no? Cuánto es que de repente los impactos no siempre son positivos, ¿no? En turismo hemos ido aprendiendo eso, por ejemplo, ¿no? Sino porque hablamos hoy en día del tema de la planificación y gestión. Hay un tema allí, sí específicamente, en el cual diremos, es bueno, ¿no? Vender nuestro patrimonio, ofrecerlo. Yo sí soy partidaria de que sí, es dable ofrecerlo, ¿no? Pero siempre con las estrategias pertinentes que nos ayuden a seguir conservándolo. De hecho, que cuando llegan personas foráneas, digamos, a verlo, a vivenciarlo, van a salir ciertas conductas, ¿no? A veces que no están tan de repente ligadas o mimetizadas a la esencia de la costumbre. Ustedes habrán visto, ¿no? Noticias como el tema de Semana Santa, ¿no? Que el año pasado, porque este año me parece que ha sido un poco más, menos, ¿no? En cuanto a lo que se veía el año anterior, de las conductas que justamente los visitantes llegaron y sí se hizo una serie
de acciones bastante salidas de tono, ¿no? Por decirlo o denominarlo de alguna forma. Y de pronto hasta salió, ¿no? También de la iglesia diciendo que ya no deberían visitar ni tampoco venir, ¿no? Pero entendamos también y poniéndonos quizás un poquito en el contexto de por qué se dio esa conducta. El año pasado todavía teníamos algunas medidas en el tema de protocolos sanitarios, ¿no? Y de pronto el hecho de poder salir quizás, ¿no? Un tema de conducta, si logramos desde ahorita lo que nos decía Juan, que es sociólogo, ¿no? Entendiendo este tema de masas y que todos ya podíamos salir, de pronto también es un tema o un elemento que influyó, ¿no? De estar encerrados a de pronto salir y un tema de desmandarse, ¿no? Y generar todo lo que se vio el anterior año, porque en el cual ya no estamos cumpliendo los protocolos como antes, que se nos exigía ciertos requisitos, porque ahora estamos, digamos, en ese tema quizás más manejable que antes, ¿no? Esos momentos más críticos, permite que las experiencias pues sean desarrolladas de forma normal, como están programadas, como los itinerarios y etcétera, ¿no? Entonces, sin tener esas cuestiones que van transgrediendo quizás lo que en esencia quiere decir, ¿no? Así que en sí siempre, ¿no? Sí considero que estemos a favor de lo que es justamente vender estos tipos de productos que se elaboran, se diseñan en relación a programas, porque son parte de lo que nosotros tenemos como patrimonio, ¿no? En sus naturalezas distintas, pero eso es lo que ofrecemos, ¿no? Y la actividad turística justamente trabaja con ello y complementariamente con todos los servicios que hacen que estas estancias sean mucho más, digamos, satisfactorias, ¿no? O mucho más placenteras. Y en el caso de lo que decía Juan, nuestro último pregunta, si sería bueno, ¿no? Insertar estos temas de historia dentro de lo que es la parte de hablar de turismo, es bastante importante, ¿no? Porque es lo que tenemos nosotros como antecedentes, ¿no? Son los antecedentes que no se pueden quedar en el olvido, porque de pronto, de repente, ya nadie lo va a mencionar y no están, ¿no? Dentro de las currículas, es importante. También en un momento mencionaba de que por qué no hablar del tema de identidad cultural como un programa también a nivel de los centros educativos, ¿no? En esos niveles. Y de pronto allí entra y talla perfectamente también, ¿no? La parte de la historia, porque eso nos genera más cohesión a nosotros como peruanos, ¿no? Incluso desde pequeños poder dar esta información siempre transparente, siempre objetiva, ¿no? Que no sea aquella que busca agremiar en ciertos grupos, ¿no? Sino más bien el hecho de que se conozca nuestra realidad, cómo es que hemos ido cambiando, cuáles han sido nuestros momentos y etapas durante nuestra historia. Entonces, ese sería el objetivo también bastante claro, ¿no? ¿De qué es importante? Se considerará que sí es importante, porque finalmente lo que queremos acá es que esto se alimente, se consolide, se fortalezca, ¿no? Y podamos, como se dice siempre, sacar pecho y sentir mucho orgullo, ¿no? Por lo que somos nosotros y qué mejor trabajar con los pequeños que vienen en crecimiento y desde esa edad, pues, ir inculcando, ¿no? Este amor también por el país y por todo lo que se posee. Bien, estimada Magíster, vamos a escuchar en todo caso 3 participaciones, a ver si anota ahí para poder también respetar el horario. Adelante, por favor, Albino, breve y la pregunta, por favor. Y luego David Flores. Muy buenas noches con todos. Gracias, Magíster, por la explicación. Le hablo de la ciudad de Cusco. Yo soy guía oficial en turismo y mi especialidad es el tanatoturismo. Justamente hablando del turismo cultural, quería consultarle y preguntarle del por qué el tanatoturismo no está considerado como una rama importante del turismo cultural, porque si nos damos si nos ponemos a pensar, el tanatoturismo es la fuente principal de la concepción de la muerte en la época prehispánica, época de la colonia y la época actual. Entonces, este tanatoturismo no se está utilizando y se desconoce en casi todo el Perú y muy pocos operadores turísticos, guías oficiales en turismo, conocen acerca de este turismo llamado el tanatoturismo. Yo en el Cusco, por ejemplo, trabajo con la Beneficencia del Cusco y estamos haciendo recorridos nocturnos. Hemos aperturado 2 museos y en este Museo Patrimonial de la Almudena
y estamos diversificando el turismo y lo que estamos buscando es que el tanatoturismo tenga mucha más relevancia. Entonces mi pregunta es, ¿el por qué no se considera como una rama del turismo muy importante el tanatoturismo? Bien, gracias. A ver, David, por favor. David Flores, encienda su micrófono. David Flores, por favor, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, ¿me logra escuchar? Adelante, por favor. Claro, buenas noches. Les saludo David Flores desde la ciudad de Pucallpa, la hermosa tierra colorada. Y mi pregunta concisa sería la siguiente, ¿no? He estado viendo los puntos que se han tratado y todavía soy estudiante de la carrera de guía oficial de turismo. Nosotros acá, aproximadamente en la ciudad de Pucallpa, tenemos un lugar de esto, se puede decir, cultural, la comunidad nativa Shipibo-Conibo, ¿no? Que últimamente se ha ido perdiendo las costumbres que había dentro de ellos. Como sector privado, me gustaría saber qué posibilidades o qué opciones tengo yo para poder reforzar todo ese tipo de circunstancias en las que la magistra nos ha explicado, porque en realidad es preocupante que se esté perdiendo un poco la identidad regional como cultura, sabiendo que la cultura Shipibo-Conibo es una cultura milenaria de más de 2000 años que existe, pues sí es una de las primeras culturas de habla pano que tuvo en realidad todo este recinto selvático, ¿no? Me gustaría saber qué medidas podría tomar a través del sector privado. Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, Vicky, por favor, para que la magíster responda. Adelante, por favor. Vicky, te escuchamos. Parece que no está. Tienes el micrófono encendido. A ver, por favor, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya, le escuchamos. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda Victoria Puzo desde Nazca, de la ciudad de los misteriosos dibujos y líneas. Me da mucho gusto estar conectada con este Zoom y también aquí saludo a mi paisano, el señor Arce, ¿no? Que él ya mencionó el tema de la variedad, de la biodiversidad de culturas que han llegado a Nazca, ¿no? A Palpa. Por el tema de la minería hemos recibido pues bastantes visitantes de diferentes regiones y como se dice se anda perdiendo el tema de la esencia de la cultura en sí. ¿Aló? Dígame. Pregunta. Sí, mire, yo desarrollé hace tiempo, participé en un comité de jerarquización de particularidades de un recurso natural cerca que pertenece a la región de Carabelí. Yo quisiera preguntarles, de acuerdo a la tabla, a la señorita, la magíster, de acuerdo a la tabla, después de haber conseguido el tema de la jerarquización, ¿qué continuaría para poder conseguir la puesta en valor de los recursos? En este caso serían recursos paisajísticos, naturales, ¿no? Bien, muchas gracias, estimada Vicky. Magíster, por favor, adelante. Sí, ok, bien. Entonces, voy a comenzar con el primero, que fue acerca del tanatoturismo. Es el turismo negro, ¿no? O el dark tourism, que también es otra de las definiciones y las nuevas propuestas que han ido apareciendo aquí, porque en otras partes, en otros países sí se promueve, ¿no? Con mucha más naturalidad. Yo creo que es más, porque está muy ligado al tema de muerte, de tragedias, ¿no? Es un turismo especializado que se hace justamente en estos espacios. Incluso nos mencionó que están haciendo una diversificación de la oferta turística en relación a estos nuevos circuitos, ¿no? Que se están promoviendo de forma nocturna en el Cusco, como nos mencionaba. Entonces, mi análisis referente a ese punto es, uno, que nosotros todavía a nivel, digamos, nuestra mentalidad en el país, a cosas así, digamos, un tanto fuertes, quizás todavía presentamos un poco de tabúes, ¿no? En ese punto es uno, porque tenemos también, por ejemplo, el turismo enfatizado en el tema, por ejemplo, el turismo rosa, el turismo también sexual, ¿no? También se habla de ese tipo de modalidades que tienen sus propias connotaciones, sus propias características y también sus propios requisitos. ¿Para qué? Para que no se vean tergiversadas. Entonces, en el tema del turismo negro o el tanatoturismo, como lo menciona, es quizás todavía por eso, ¿no? Que no se ha presentado en sí la forma como abordar esta modalidad,
pero que sí algunos lo están realizando, por ejemplo. ¿No? Acá, yo, por ejemplo, estoy en Ayacucho, en la provincia de Huanta, donde también tiene una propia, digamos, característica, historia, antecedentes en cuanto a lo que se refiere también a estos tipos de expresiones, ¿no? Tenemos acá también la parte de Puruchurajay, que pertenece a la provincia, también con este concepto, y es por eso que acá sí, dentro de aulas realmente sí lo hablamos y lo promovemos, incluso sacamos referentes y representaciones de otros países que lo vienen trabajando, porque creo que se ajusta de acorde a lo que tenemos en nuestra localidad, ¿no? En la cual estemos nosotros ubicados. Por eso creo también que mucho depende de cómo son nuestros diagnósticos que evalúan las potencialidades de todos los recursos que podemos tener y las experiencias que se puedan generar de acuerdo a los tipos de turismo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, va por allí, digamos, mi apreciación en cuanto a por qué de repente no tiene todavía tanta presencia, pero existen algunas experiencias bastante específicas, ¿no? En el siguiente caso era de la comunidad, ¿no? Me creo que era de Pucallpa, de Shipibo-Conibo, ¿no? En sí, estas, digamos, comunidades nativas que forman parte también, ¿no? De las experiencias vivenciales que se pueden tener, pero que podrían hacer del sector privado, creo que es una preocupación, ¿no? Como para poder seguir conservando estos y no se vayan a perder en el tiempo justamente por los años en que van pasando y a veces, antes escuchábamos de las migraciones, ¿no? Son cosas que van también sucediendo. Entonces, desde el sector privado siempre será muy importante trabajar con la parte de las entidades públicas, ¿no? Recordemos que en nuestro sector nosotros no somos o no trabajamos de forma independiente. Nosotros sí tenemos que hacer un trabajo bastante colaborativo, ¿no? Y tenemos que llegar a ciertos entendimientos y a ciertos identificación de cuáles son los roles que nos corresponden para poderlos asumir y poder sacar adelante siempre un proyecto, siempre una iniciativa, siempre algún tipo de aprobación, incluso del tema de los proyectos de inversión pública, ¿no? Porque al final el sector privado también se beneficia de todo ello, ¿no? Porque si por un lado gestionamos los espacios turísticos, por el otro lado necesitamos de los servicios que justamente hagan que nuestros circuitos sean mucho más duraderos que un full day, ¿no? Entonces, las pernoctaciones dependen mucho de justamente los servicios que ofrecemos, ¿no? Entonces, sí, la sugerencia sería más que nada hacer un trabajo de articulación, de fuerza, ¿no? Con la parte de las entidades públicas, de repente hay temas que pueden formar algunos tipos de asociaciones, también nos da muchísima presencia y mucho más fuerza también trabajar de forma colectiva y de repente, ¿no? Esos acercamientos, conversatorios a nivel ya como región, ¿no? Por ejemplo, existen los comités consultivos regionales, ¿no? Las SRTs, por ejemplo, hay regiones que los tienen incluso sus reglamentos, tienen incluso la identificación de quienes participan, e invitados están todos, desde entidades públicas, privadas, la academia, la sociedad civil. Entonces, todos participan ahí y están siempre agendando las problemáticas que a nivel del turismo de la actividad, ¿no? Turística pueden proponer o pueden ir mejorando. Nuestros espacios podrían hacer réplicas también de repente en lugares como Pucallpa, ¿no? Y el último era acerca de que tienen, ¿no? Un registro de lo que son reservas paisajísticas. Bueno, déjenme comentarles que si son reservas paisajísticas naturales, es una de las categorías que tienen las áreas naturales protegidas, ¿no? Más bien de repente ahí es canalizar la presencia, ¿no? A través de lo que es el CERNAN, el SINAMPE, para que puedan, el CERNAN, ¿no? Que son aquellos que están ahí generando el tema de los estudios, la identificación de zonas con ciertas potencialidades que tengan que cumplir para cualquiera de las categorías que se quieran realizar o postular, identificarse como tal, y poder tener el reconocimiento, ¿no? Y formar parte de todo ese sistema de ANPs que tenemos en nuestro país, ¿no? Esa sería la sugerencia. Gracias.